Saben que los sueños de los ecuatorianos se cubren con los mejores techos. Saben que los proyectos se sostienen con los productos de la más alta calidad. Saben que el único recurso que necesitamos para transformar el futuro es nuestra gente. Y queda claro que los que saben que Adelca lo tiene todo. Techos, tubos, perfiles, varillas, clavos, alambres y mucho más. Adelca, el progreso que nos une. Mi empresa es muy flexible. La gente que trabaja desde su casa. Desde la playa, en un parque, en una cafetería. En fin, eso es vivir en el futuro. Sabemos que quieres una vida que se mueva a tu ritmo. Por eso creamos una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexi Cuenta. Una cuenta rentable e inteligente en la que ganas el 5,5% de interés desde el primer día. Las cuentas corrientes ya son parte del pasado. Solo con Flexi Cuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan fácil y mejor. Así podemos ver nuestra serie. Cierto, solo faltan 2 capítulos. Descarga banca móvil de Banco Pichincha. Y ten tiempo para más. Banco Pichincha, en confianza. En la actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad. ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporate Guard de CNT Empresarial, la solución líder en ciberseguridad. Una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones, brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es. El Dorado Restaurante Cocina Internacional. Disfrute el mes del amor en el mejor restaurante de la ciudad, con nuestras especialidades: centolla, pangoras, ostras frescas, carnes, ribeye angus importado y rack de cordero. Reserve su espacio favorito del 10 al 14 de febrero. Obtenga el 15% de descuento en los platos de la carta. Cena romántica para tu persona favorita. El Dorado Restaurante. Reservas al 3331-486 o al 098-15-53-652. Les esperamos. Paga el impuesto predial con tus tarjetas Diners Club. Recibe el 9% de descuento del 16 al 31 de enero de 2024. Además, difiere hasta 12 meses. Págalo en línea a través de www.dinersclub.com.es/impuestos. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Descuento sujeto a las condiciones de cada municipio. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el país. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, los juristas penalistas, el doctor Paul Ocaña, el doctor Pablo Encalada, para hablar al menos de 2 temas relacionados con la justicia ecuatoriana. El uno tiene que ver con la elección de presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia, que se ha enredado desde el viernes último porque no hubo los 12 votos necesarios. Hubo 9 votos a favor del presidente que busca la reelección y hubo 3 votos para la doctora Daniela Camacho, 3 votos para el doctor José Swin. Finalmente se sumaron 6 votos y no se alcanza los 12 votos. También queremos hablar sobre lo que ocurre en el Consejo Nacional de la Judicatura. Si uno de los problemas que tiene el Ecuador es la inseguridad jurídica, ¿cómo se puede garantizar la seguridad jurídica, la garantía en la justicia ecuatoriana, cuando hay estos momentos acciones que pretenden, por ejemplo, designar a 4 conjueces a dedo? Ayer en el Consejo de la Judicatura se ratificó este proceso, y dejar fuera a los 4 jueces que concluyen estos días, comienzos de febrero, concluye su tarea. Pero dice legalmente el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 133,
las juezas y jueces, las conjuezas y jueces, aunque hubiesen cesado en el puesto, continuarán desempeñándolo hasta ser legalmente reemplazados, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Es decir, ¿en qué condiciones queda esto? Empecemos este diálogo con el tema de la Corte Nacional de Justicia y la elección de su titular, con un ingrediente. Este lunes, en la revista de Opinión Democracia, el presidente de la Corte, Iván Saquicela, argumentó lo siguiente. Lo correcto que debe pasar en la Corte Nacional, que debemos tener 21 personas, hombres y mujeres, jueces y juezas, que conformemos el pleno. Por diferentes circunstancias no las tenemos, Miguel, pero eso no es por nuestra responsabilidad. No es que quiero echar culpas del actual Consejo de Judicatura ni particularizar. No tenemos. Si es que no existen los 21 jueces, que sería lo ideal jurídicamente, lo que debe suceder es que se aplique el artículo 133 y los jueces y los conjueces no pueden cesar en el cargo mientras no sean legalmente reemplazados. Esa es mi opinión jurídica. Si el más alto tribunal de justicia del país quizá llega a crear una norma o aplica una norma derogada, una norma inexistente, si el más alto tribunal de justicia del país hace eso, ¿qué mensaje daríamos al Ecuador? Déjeme decirle que incluso en aquello de la antigüedad, muy brevemente, que es algo que no existe en la norma, el compañero José Swing es el más antiguo en dominación. Me parece que José es del año 2012 su nombramiento. Sin embargo, yo le he escuchado decir a la compañera Daniela Camacho de que ella sería la más antigua por dos razones. Una, porque es la más antigua en ejercicio pleno de funciones. El compañero José Swing fue destituido y regresó. Y luego porque ella es la mejor puntuada en el concurso de jueces. Asimismo es uno y otro escenario. Entonces, imagínese, luego se entraría en un debate de quién sería el primer nominado o el más antiguo, cosa que no existe. Empecemos, doctor Paulo Caña, bienvenido. Si hay un basamento legal para la prórroga de las funciones, ¿cuál es el argumento para que se exhiba, se reivindique el acceder a la presidencia de la Corte por antigüedad? ¿Cuál es el sustento? ¿Qué norma sustenta esto? Muy buen día. Miguel, muy buenos días y buenos días con todas las personas que nos siguen. Igualmente un saludo caluroso a Pablo. Para iniciar esto hay que determinar varias cosas que considero que son importantes. Los jueces de la Corte Nacional están constituidos por 21. Actualmente existen 15, de los cuales 4 ha habido una resolución que ya no van a extender en sus funciones, es decir, hasta ahí quedaríamos con 11 jueces. Esto implica que no habría quórum ni siquiera pleno, es decir, la Corte Nacional no podría tomar ninguna decisión toda vez que no contiene las personas indicadas suficientes para ello. Primera cosa. Segundo, hay que establecer que el artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial nos habla sobre la conformación de la función judicial. Dentro de ello se considera a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para ello, el artículo 121 de la misma norma a la que hago referencia, hace referencia a la prórroga de funciones y en concordancia también con el que usted ya leyó, estimado Miguel, el 133. Es decir, que los jueces deberían ser prorrogados. En el mismo sentido, y también que tiene un hilo conductor, en este caso para la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué lo digo ello? Si bien es cierto, existía un instructivo que se lo conoce como un reglamento, donde se daba esta posibilidad a que el juez, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, podría ser por antigüedad o por mejor puntuado. Pero esto ya fue reformado por el Código Orgánico de la Función Judicial, por esta normativa orgánica. Es decir, ya quedaría insuficiente y lo que correspondería... O sea, no hay sustento para reivindicar la antigüedad. No hay sustento para ello y lo único que correspondería aquí es la prórroga. Con afectos, desafectos, amor, desamores, que nos caiga bien o nos caiga mal, pero de una u otra manera, a quien corresponde, nosotros somos hombres de derecho, a quien corresponde, porque así está la norma, es el doctor Iván Saquicela, si es que no hubiera esta elección, ¿no es cierto?, en donde gane la doctora Daniela Camacho o gane el doctor Saquicela, obligatoriamente debería ser la prórroga para el doctor Saquicela. A ver, un primer comentario, doctor Pablo Encalada, muy buen día, respecto de esta elección para la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Muy buen día.
Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Paul. Un gusto estar con ustedes acá. Un saludo cordial a toda la ciudadanía. A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que este conflicto, si usted quiere, que están disputándose los jueces la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, es algo normal, ¿no es cierto? No, tampoco nos tenemos que alarmar por esto. Ha pasado siempre que en las primeras sesiones, o en la primera sesión, no se consiguen los votos y que en los días previos hay quienes manifiestan su interés de ser presidente, ¿no es cierto? Y hay una gestión ahí política para obtenerlos. Así que lo primero de ello es que hay que reconocer que es una aspiración legítima de cada uno de los jueces aspirar a la presidencia, ¿no es cierto? El doctor Saquicela, la doctora Camacho, el doctor Swing. Por ahí no hay problema. El problema se produce cuando, lamentablemente, no estamos en una situación normal de la Corte Nacional de Justicia, porque hoy por hoy están, me parece que 15 jueces titulares, ¿no es cierto? Son los que podrían elegir al presidente, y para elegir presidente, dice la norma, tiene que ser con 12 votos. Pero el problema puntual es que en esta semana hay 4 jueces que van a terminar sus funciones, ¿no es cierto? Aquellos que fueron prorrogados ilegalmente y que este Consejo de la Judicatura actual, de manera correcta además, declaró nula esta prorrogación de funciones. Por lo tanto, estos 4 jueces se van, ¿no es cierto? Y eso significa que la Corte Nacional se queda con 11 jueces titulares. Y por lo tanto, no puede haber ni siquiera quórum para instalarse una sesión, y mucho menos para elegir un presidente. Ok, entonces hasta ahí. Desde ese punto de vista, digamos, tiene sentido la propuesta que hace Iván Saquicela. Él dice, no podemos dejarla a la Corte sin un presidente designado, y entonces adelantemos la votación. ¿Por qué la adelantó finalmente 15 días? La votación tendría que darse en los primeros días de enero, 6 de febrero, que él terminaba su periodo. Entonces él dice, no, adelantémosla porque nos vamos a quedar sin jueces y entonces no podemos dejar de elegir presidente. Y esto, si bien tiene sentido, yo no quiero apuntar con el dedo a Iván Saquicela, a mí no me parece legítimo. Porque no me parece legítimo, no me parece justo que los jueces que ya al cabo de pocos días, esta semana mismo, este viernes, terminan sus funciones, sean quienes terminan eligiendo al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y bueno, y hay que sumarle además que algunos de esos jueces están siendo mencionados en el caso Metástasis. Entonces, yo creo que hay margen de interpretación, no está clara la aplicación de la norma, pero yo sí creo que hay que pensar más en el sistema de justicia, en la legitimidad, y yo creo que esa, para mí, no es la salida. Y entonces, la conclusión desde mi argumento, ¿no es cierto?, la ilegitimidad de esta elección, es que entonces tiene que resolverse de la forma que está establecida en la norma, aunque también haya dudas ahí. ¿A quién le corresponde? ¿Prorrogarse en funciones a Iván Saquicela? ¿Le corresponde al juez más antiguo? ¿O le corresponde a la jueza mejor puntuada en el concurso? Y esa es la disyuntiva que tenemos. Yo tengo una posición, no creo que sea una posición definitiva. Yo creo que Iván Saquicela no se puede prorrogar porque el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando se refiere a esta norma, lo acaba de mencionar Paul, se refiere en realidad a las funciones jurisdiccionales y no se refiere a esta función de carácter administrativa, que es la del presidente de la Corte. Y así ha funcionado antes ya. Yo recuerdo, por ejemplo, la última elección, cuando terminó sus funciones la doctora Paulina Aguirre, ya no se quedó ni un día más. Ella podía haber dicho, bueno, hasta que consigan los votos yo me quedo. No, ella se fue, tranquila, y quien se quedó era el doctor José Swing. Yo, quien creo que tiene que continuar, y como ya ha pasado en muchas ocasiones anteriores, es el juez más antiguo. Digamos, hay experiencia en esto, hay, si usted quiere, hay una costumbre, ¿no es cierto?, se ha realizado de esta forma, y ahí no ha habido esta discusión en la cual nos enfrascamos hoy. Así que yo creería que es el más antiguo que tenga que quedarse de presidente hasta que se nombren a los jueces nacionales en el siguiente concurso y se elija de entre ellos a su presidente. Esta es mi posición. Doctor Pablo Encalada, si le pregunto, ¿la costumbre puede sentar precedentes jurídicos? ¿Cuál es la norma que ampara para encargar al más antiguo? El país quisiera saber el artículo X, Y o Z, como si hay el artículo 133 para la prórroga de funciones. Quizás hay un amparo jurídico para encargar al más antiguo. Hay un instructivo del año 2017 que regula
del 14 de marzo del 2017, resolución número 4/2017, dictado por el propio Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en cuyo artículo 8 dice que cuando se ausente el presidente de la Corte Nacional en caso de impedimento o ausencia de su titular, presidirá el primer juez o jueza subrogante, y ante su falta, porque ahora se termina el periodo del presidente y de su subrogante. Entonces estamos en estas circunstancias: ausencia de titular o subrogante. Ante su falta lo hará aquel que corresponda de acuerdo al orden de designación. De acuerdo al orden de designación. Entonces, ¿cuál es el más antiguo que ha sido designado? Es, en este caso, el doctor Swing, me parece, ¿no es cierto? Porque, no me parece, es una realidad, porque él es un juez que fue elegido hace más de 10 años, ¿no es cierto? Pero que fue sacado ilegalmente de sus funciones, luego restituido, y si uno lo ve temporalmente, más allá del cálculo del tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo ha sido juez? Sino el más antiguo resulta el doctor Swing. Así que esa sería la norma, ¿no es cierto? Cómo han estado actuando, y yo le decía la costumbre de una forma, digamos, un poco para salirnos de estas discusiones estrictamente legales, porque yo le decía, ya lo ha aplicado así la Corte Nacional, entonces no sería la primera vez que lo haga la Corte Nacional, pero el fundamento legal existe, más allá de que hayan otras interpretaciones de las normas como las planteadas por el doctor Saquicela o por el doctor Paulo Caña. Bien, el doctor Paulo Caña, a ver, puede sentar precedentes con un instructivo, como reivindica el doctor Pablo Encalada, precedentes jurídicos para que llegue el más antiguo en estas condiciones? Yo considero que no, y muy respetable el criterio de Pablo, y es bueno debatir en este sentido. ¿Y por qué indico que no? Porque primero tenemos un código orgánico donde regula qué es lo que se debe hacer, por un lado. Por otro lado, también tenemos ya antecedentes de la Procuraduría General del Estado, que ha hecho relación en algunos casos, como la prórroga en extensión, a notarios, a fiscales provinciales, incluso a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Entonces, estos históricos a los que hago referencia, donde ya se ha pronunciado la Procuraduría General del Estado, nos deja un camino claro. Y en mi caso, lo digo basado en derecho, no por un afecto o desafecto, como indicaba, por ninguno de los dos, más bien tengo una buena amistad con los dos. De hecho, la doctora Camacho era parte nuestra del directorio del Colegio de Abogados y siempre estuvo muy pendiente de todas las actuaciones, y que por temas personales tuvo que separarse, pero en mi condición de jurista, lo que me corresponde es referirme a la norma y en base a la norma dar mis argumentos. Por ello, considero que al existir la norma del Código Orgánico Integral Penal, que no puede ser suplida, que no puede ser minimizada por un instructivo, debe tomarse la normativa como parte de una decisión obligatoria hacia las partes. Más aún, tomando en cuenta, y hay que decirlo también porque no podemos tapar el sol con un dedo, la situación del sistema judicial en la que estamos atravesando. Doctor Ocaña, voy a citar normas porque es importante. El 1 del artículo 8 en la dirección de sesiones dice: las sesiones del Pleno estarán dirigidas por el presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, cuando desee intervenir en un debate, esto es para el caso de debates, se conozca un asunto en el que tenga interés personal o deba ausentarse momentáneamente, encargará la dirección de la sesión a el juez subrogante. Y dice el segundo inciso: en caso de impedimento o ausencia del titular, presidirá el primer juez o jueza subrogante, o a su falta lo hará aquel o aquella que corresponde de acuerdo al orden de designación. Pero esto es para la dirección de sesiones. Exactamente, y habla o refiere sobre una ausencia temporal. Y por ello es que me remito yo al Código Orgánico de la Función Judicial, que refiere a la prórroga. Y tenemos, como indico, y he sido reiterativo en ello, ya resoluciones por parte de la Procuraduría General del Estado. Entonces, ¿quién podría dirimir en este caso? Considero si es que existe este debate o este hueco interpretativo, debería ser la Procuraduría General del Estado que se pronuncie respecto a ello. Pero lo que no puede pasar es que el sistema judicial se quede en acefalía, no teniendo un presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Ocaña, quisiera insistir, por esto que entré al instructivo. El instructivo dice: fue derogado con la Ley Orgánica de la Función Judicial.
Y el instructivo no ha sido reformado desde el 2018 y el Código Orgánico de la Función Judicial fue reformado en el 2020, artículo 198, que habla de la elección de presidente y el único que lo suple es el subrogante si es que existe ausencia definitiva. Es decir, esto es lo actual, no lo anterior. Exactamente, y la normativa está allí, está clarísimo el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? En los artículos que he indicado, que he citado, 121, 133, y de hecho estos están aterrizados en los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado. Doctor Pablo Encalada, como leía, el artículo 8 determina en el debate de las sesiones, más no para que quede de encargado de la Corte Nacional de Justicia. Mire, Miguel, yo le soy muy honesto en esta discusión jurídica, es verdad. Yo creo que tendría que resolverse pensando en el sistema de justicia, como yo le decía, pensando en la legitimidad. Yo le voy a hacer solo una breve referencia sobre la norma, pero insisto, no es mi interés polemizar sobre esto, porque al final me parece una interpretación de carácter jurídica y eso se soluciona leyendo, se soluciona interpretando. El artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial, no instructivo, el 198 del Código Orgánico, dice que el presidente durará en funciones 3 años. Y en caso de impedimento o ausencia temporal, le subrogará al juez más antiguo. Más antiguo. Si la ausencia es definitiva, se convocará al Pleno para elegir nuevo presidente. O sea, sí lo dice la norma, no es que haya, digamos, el vacío que hay hoy por hoy, el vacío que tenemos es qué pasa con esta imposibilidad, y claro, la norma no puede regular esto. ¿Qué pasa cuando la Corte no puede nombrar a un presidente porque definitivamente no hay los jueces que se necesitan? Porque estamos en una situación tan inusual que nos quedamos con 11 jueces. Entonces, yo, Miguel, lo que quiero resaltar en esta intervención mía, digo, más allá de cómo se termina interpretando la norma finalmente, a mí lo que me interesa, y creo y tengo una posición categórica en esto, es que no se puede elegir al presidente de la Corte Nacional de Justicia con jueces que en pocos días van a terminar sus funciones y que están siendo mencionados en caso metástasis. Esto no es poco lo que estoy diciendo, porque esto significa que la elección que intentaron hacer el día viernes, o quizás intentan hacer esta semana, en mi concepto es un nombramiento ilegítimo, y ese presidente, insisto, no tendría el respaldo o la legitimidad para actuar en sus funciones. Pues por lo tanto, digo, ese es el primer punto en el cual yo estoy planteando de manera categórica, y el segundo es, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Hay la duda, ¿no es cierto?, si es que Paul lo plantea, que ha habido en otras instituciones del Estado el tema de la prórroga, y que podría dirimir esto la Procuraduría General del Estado. Quizás sí, ¿no? Pero a mí tampoco me suena que el máximo órgano de administración de justicia tenga que estar preguntando a otra entidad cómo interpretar la ley. Esto me suena un poco absurdo. Ahora, sobre esos antecedentes que usted dice, claro, el CNE, un ejemplo, casuística, CNE está en funciones prorrogadas, los notarios, 3 años creo en funciones prorrogadas, es decir, sí, no hay antecedentes de eso. ¿Qué esperaríamos? Pero Miguel, ¿qué esperaríamos como ciudadanos? Que el máximo tribunal de justicia del país, o sea, quien resuelve al final los temas más importantes del país, no acuda, pues no salga a preguntarle a otra institución, ¿no es cierto?, cómo entender las reglas de su propio funcionamiento. Yo lo que esperaría es que estos 11 jueces que quedan se pongan de acuerdo para decidir quién va a continuar ejerciendo la presidencia hasta que se haga el concurso en el Consejo de la Judicatura, se nombren a los jueces de la Corte Nacional y en ese momento sí se nombre de manera definitiva al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, entre ellos que decidan, se prorrogan funciones Iván Saquicela, que lo hagan con una votación, ¿no es cierto?, o le encargan al juez más antiguo, o esta tercera tesis que yo no le encuentro fundamento, que es la tesis de el mejor puntuado, ¿no es cierto?, pero que lo decidan entre ellos, ¿no es cierto?, y que lo hagan estos días. Ahora, tampoco es verdad que la Corte se va a quedar acéfala. ¿Y por qué se va a quedar acéfala? En este momento estamos viendo, solo aquí entre nosotros, estamos viendo 3 posibilidades de quién continuaría de manera temporal, porque sabemos que es temporal. Entonces no se va a quedar sin su presidente. Lo que sí se va a quedar es con un presidente encargado. De cualquier manera se va a quedar con un presidente encargado. Así que ese presidente encargado ojalá tenga el respaldo de sus compañeros y no pues sea
el capricho de una persona. Doctor Encalada, por cierto, los 4 conjueces que terminan este fin de semana están en funciones hasta que, y ya ni siquiera cito el artículo 133, funciones prorrogadas, pero están en funciones plenas de este momento y ellos pudieran o debieran votar. Claro, la legitimidad que usted dice de los 4, al menos 2 que están en el caso Metástasis, el juez Rivera y el juez Guillén, 3, no 3 así. En realidad, Matías también. Bueno, Macías no está mencionado en el caso Metástasis. Claro que está mencionado, también está mencionado. Y el juez Racines, que es del 4. De cualquier manera, ellos pueden votar, actuar hasta que termine este 3 de febrero. Sí, por supuesto, legalmente ellos podrían hacerlo, ¿no es cierto? Pero ¿a usted, Miguel, le parece, digamos, usted con un hombre con tanta experiencia en la política nacional, le parece que la elección con los votos de esos 4 jueces es legítima, ¿no es cierto? Se van ya pasado mañana, el viernes se van. ¿Le parece a usted que ellos tienen el derecho, la legitimidad para nombrar a un presidente? Legalmente puede que sí, pero ese presidente al cabo de 4 días termina con el respaldo de ¿cuántos jueces? De una minoría, ¿no es cierto? Entonces, eso a mí no me parece legítimo, porque estas cuestiones hay que pensarlas en función del mejor manejo del Poder Judicial, que alguien tenga la legitimidad para poder dirigir la institución, ¿no es cierto? Y no solo sentarse en el 5º piso de la Corte Nacional de Justicia. Claro. Doctor Paulo Caña, en verdad está en juego la imagen del más alto tribunal de justicia en el país. Y esto lo dijimos ayer al presidente de la Corte Nacional. Importante la legalidad, un principio, incluso el artículo 82 de la Constitución que habla que debe haber normas claras, concisas, precisas. Y lo otro, para la elección de presidente que se adelantó esto, ¿hay alguna norma también que permite eso? Yo considero que no existe una norma que anticipe, sino que las circunstancias han variado totalmente, son otras las que estamos viviendo y por ello en consideración entiendo que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia citó para llevar a cabo esta elección en forma democrática. Lamentablemente vemos que no se han puesto de acuerdo, que existen votos por cada una de las personas que participaron y no deponen ninguno intereses particulares. Y yo coincido con Pablo en el sentido de que se busca legitimidad, pero por supuesto, si es el organismo máximo de la legalidad y legitimidad. Exactamente. Uno de ellos, lo que decía el doctor Encalada, si son jueces hasta el último día no ejercen la legalidad, no tienen derecho a elegir y ser elegidos hasta el final, hasta cuando el último día. Por supuesto, la legalidad está allí. Lo que importa o lo que también tiene mucho que ver es la legitimidad. Ahora, pero hablando de la legitimidad, habría que ver cuáles son los escenarios. Pablo nos indica el 198 del Código Orgánico de la Función Judicial, pero lo que hay que determinar ahí es que, primero, para que se determine impedimento o la segunda, la ausencia definitiva debe ser declarada, mas no debe ser asumida. No podemos interpretar una norma y por ello tenemos que aterrizar en lo que nos dice la normativa en su contexto en específico. En este caso, la prórroga. Ahora, si bien es cierto, los jueces posiblemente o casi seguro están por salir de los 4 a los que hacemos referencia, pero eso no le quita a que hasta el último día que ellos estén en funciones puedan asumir esta posición de una votación que le exige no solo la Corte Nacional de Justicia, sino el país en sí. Ahora, hay otro hecho que conecta con el anuncio ayer en el Consejo Nacional de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario, que van a nombrar a dedo a 4 conjueces. Eso no podría enredar, porque este país a veces miramos hoy y a duras penas mañana, miércoles. No miramos el mañana del país. ¿Qué sucedería si nombran a dedo esos jueces? Y mañana en la práctica, la casuística, se presentan, asumen el cargo estos conjueces y en la primera audiencia que presenten ellos, simplemente se les legitima. ¿Ustedes cómo han llegado a ese puesto? ¿Y se les recusa o se apela? Sí, en efecto, si es que
el anuncio que hizo el Consejo de la Judicatura fuera real y se nombraran con jueces, la verdad que pasarían muchas consecuencias jurídicas. ¿Cuáles de ellas? Se estaría violentando el 121, el 133, el 154.3 del Código Orgánico de la Función Judicial y en ese mismo sentido el 173. ¿Por qué? Porque ahí habla de prórroga. Y para eso hay que hacer un antecedente, estimado Miguel. Nosotros, de hecho, como Colegio de Abogados de Pichincha, presentamos una acción de protección en contra del concurso de los jueces. Y este concurso de los jueces también llevaba a cabo esta prórroga que tenían en funciones a estos 4 jueces. Pero era el momento, o sea, era en ese momento, ¿por qué? Porque se había nombrado y se desplazaba o se retiraba ciertas posiciones o puestos que podrían ser ocupados bajo el concurso. El momento en que se declara ya la nulidad de este concurso al que se hace referencia, obviamente hoy sí el Consejo de la Judicatura podría prorrogar en funciones porque así lo determina la ley. De hecho, la única que determina que los jueces que están en funciones y que se los va a cambiar, la única forma es a través de un concurso de jueces. Pero este concurso de jueces posiblemente se dé en 8 o 9 meses. Es decir, que jurídicamente estarían violentando la norma, jurídicamente estarían violentando la Constitución, porque esa sería la única y deslegitima a los que lleguen a dedo. Pero por supuesto, y no solo que deslegitima, sino que también podría crear unos vacíos legales que podrían llegar incluso a determinar la incompetencia. Yo, abogado del procesado, una de las cosas que voy a pelear en una audiencia, en el caso que ese fuera el escenario, voy a decir sobre la incompetencia del juez, porque no ha sido nombrado conforme a derecho. Eso implica que posiblemente existan después nulidades o que los procesos se dilaten en tiempo, y eso es lo que no se requiere en el sistema judicial. Doctor Pablo Encalada, este tema que lo planteamos al doctor Paulo Ocaña respecto de las fechas, la resolución que se adoptó, voy a leer, en la Corte Nacional de Justicia, fue que la fecha que se toma en consideración para las elecciones de presidente es el 26 de enero, cuando se cumplan los 3 años, pero esa fecha es de inicio porque tienen 15 días para elegir. La ley dice que la elección se efectúa en la primera quincena del periodo que corresponda y esta inicia el 26 de enero. Es decir, están legalmente en este instante en ese proceso. A ver, no entendí. Usted insiste en la posibilidad de que esos jueces elijan, ¿eso me dice? No estoy diciendo de la fecha para elegir presidente de la Corte Nacional. Estoy en esa parte. Lo que se resolvió, que siendo el 26 de enero, cuando se cumplen los 3 años, esa fecha es de inicio porque tienen 15 días para elegir, del 16 de enero hacia adelante. Es decir, hay posibilidad de que se elija este momento si es que habría un acuerdo y la participación de todos los legítimamente habilitados, legalmente habilitados, hasta el último día de su mandato como jueces. Sí, o sea, es que eso lo hemos conversado ya, digamos, legalmente es posible, ¿no es cierto? Yo ya no quiero insistir en mi posición, creo que he sido bastante claro. Yo no sé si a la ciudadanía cómo le sienta el hecho de que jueces cuestionados, jueces que están a 3 días de terminar sus funciones, sean quienes decidan quién es el máximo representante del Poder Judicial. No sé si a alguien le interese esto. A mí, como un abogado en libre ejercicio, como académico, y como siempre estar atento a lo que pasa en el acontecer nacional y jurídico sobre todo, sí me preocupa, ¿no es cierto? A mí sí me preocupa la posición en la que vaya a quedar este nuevo presidente elegido de esta forma. Así que yo creo que sobre eso yo al menos he dicho todo. Quisiera retomar, Miguel, un poco lo que usted comentaba respecto de lo que le preguntaba a Paul, de los conjueces que va a designar el Consejo de la Judicatura. Si me permite, doctor Encalada, le iba a preguntar a usted también, efectivamente, ayer se resolvió nombrar en una emergencia a dedo en la práctica, escogiendo desde las Cortes Provinciales rápidamente para que no haya ese vacío. ¿No deslegitimaría su actuación, como ya citó el doctor Ocaña, su actuación en cada uno de los casos que tenga que asumir? Mire, Miguel, el tema es que no es lo ideal, ¿no es cierto? Hay situaciones en la vida en las cuales hay que tomar decisiones frente a hechos que no son los esperados o no son los ideales. Uno esperaría que en la Corte Nacional de Justicia estén siempre jueces titulares. De hecho, yo recuerdo casos tan emblemáticos como el caso Sobornos, en el cual se lo condenó a Correa, fue condenado con un conjuez, así mismo nombrado de esta forma.
Y claro, y una de las defensas de estos señores planteaban aquello, ¿no? El tema de que había sido un conjuez, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿que paramos los juzgamientos hasta que se nombren los definitivos? No, la norma nos da la posibilidad de que se nombren unos conjueces, y esos conjueces son temporales, ¿no es cierto?, sean los que administren justicia. A mí no me gusta esta situación, pero ¿qué alternativa tenía el Consejo de la Judicatura ayer? La alternativa era prorrogar en funciones a aquellos jueces que fueron ilegalmente prorrogados en funciones. Me parece que el propio Colegio de Abogados, del cual Paul es su representante, planteó un pedido ante el Consejo de la Judicatura para derogar aquella resolución por la cual, de manera ilegal, se prorrogó en funciones a estos jueces. Pero no solo eso, los 6 años que ya se echó abajo. Los 6 años que ya se echó abajo. Pero ellos legalmente ellos les toca hasta el 3 de febrero. Correcto, eso se derogó y les toca hasta el 3 de febrero, ¿no es cierto? ¿Qué hacer con ellos? La alternativa es que se prorroguen en funciones o les ponemos un reemplazo, ¿no es cierto? Coincide que estos jueces, insisto, que se terminaron algunos de ellos, mencionados en caso Metástasis. ¿Qué tenía que hacer el Consejo de la Judicatura? Tenía que decir, bueno, yo como no sea, ya ellos se arreglen, continúen, o tomar el toro por los cuernos y tomar una decisión y decir, no, estos señores no pueden continuar, estos señores han sido causa del desprestigio del Poder Judicial, vamos a nombrar otros jueces temporales. Yo insisto, no es el ideal. Yo como abogado, como ciudadano, no me siento del todo tranquilo cuando hay jueces temporales administrando justicia, pero la otra alternativa era peor. Entonces, hay situaciones como estas en que no hay otra cosa más que hacer, y yo en este punto respaldo la posición o la decisión que ha adoptado el Consejo de la Judicatura. Doctor Pablo Cañas, si la alternativa es peor, como bien señala, su argumento respetable, el doctor Pablo Encalada, en el caso de los jueces temporales, ¿tiene atribución el Consejo de la Judicatura para hacer eso? En contraste con los jueces que están, más allá de los cuestionamientos que evidentemente existen con una parte de ellos, no hay la prórroga de funciones. Volvemos al artículo 133 que habla de la prórroga en funciones. Exactamente, la normativa está allí, lo que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura a través de su presidente, y no solo a él, sino a todos los ecuatorianos, es respetar la norma. Y la norma nos indica que debe haber una prórroga en funciones, no inventarnos una posibilidad, declarar en emergencia y tomar jueces de otros lados. Eso estaría violentando la norma. Y no olvidemos que ya tenemos un antecedente, y este antecedente refiere a los jueces de la Corte Nacional mismo, que fueron destituidos en el 2019, y que hoy por hoy ya tienen un proceso ganado donde se les debe indemnizar. ¿Y quién paga las indemnizaciones? El Estado ecuatoriano. Exactamente, en la CIDH. ¿Y quién paga esa indemnización? Los ecuatorianos. ¿Y por qué lo pagan? Porque son malas decisiones de las autoridades que han estado en ese momento. Por ello, considero que nosotros, respetuosos de la norma, que es lo que nos corresponde, hacer caso a lo que nos dice el artículo 121, 133 del Código Orgánico de Función Judicial, y con eso prorrogar en funciones. Ahora, yo también entiendo que han sido nombrados 2 de los 4 jueces a los que se hace referencia, pero si nosotros hacemos caso a ello, estaríamos indicando que se vulneró también el principio de inocencia. Es decir, nosotros ya estamos diciendo que son culpables, y eso no sucede todavía. Estamos en un proceso, el caso Metástasis, está en un proceso de instrucción fiscal, donde se están presentando cargos y descargos, y la Fiscalía General del Estado, a través de la doctora Diana Salazar, si considera que en efecto ellos tienen una posible participación o responsabilidad en este caso, con seguridad los vinculará, cosa que hasta el momento no ha pasado. Entonces nosotros no podríamos tachar a alguien que no ha sido quebrantado su principio de inocencia. Por ello quisiera insistir, doctor Ocaña, que cuál es la norma, ya le pregunté, pero que permita amparar el nombrar jueces temporales, declarando, como ayer lo hizo el Consejo Nacional de la Judicatura, en emergencia, cuando al contrario sí existe, como he dicho, la norma, el artículo 133, para la prórroga que no excluye a los jueces de la Corte Nacional. Luego del pronunciamiento del Consejo de la Judicatura, que lo he leído con detenimiento, he ido a hacer mis consultas dentro de la normativa para ver cuál es el fundamento jurídico para que haya tomado esa decisión, y no lo encuentro.
Hasta ahora no lo sé, e incluso usted podrá revisar en el pronunciamiento del Consejo de la Judicatura. No existe una norma a la que haga referencia donde se pueda aterrizar la seguridad jurídica. Seguridad jurídica establecida en el artículo 82 de la Constitución. Entonces, si yo no tengo una norma jurídica, no podría llegar a una motivación respecto a la resolución que voy a tomar. ¿Qué pasaría con ello? Que incluso sería no válido o nulo la decisión o la resolución que tomó el presidente del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta el artículo 76.7m de la Constitución, que indica que todo pronunciamiento, toda resolución que tome un ente público debe estar debidamente motivado, cosa que no lo sabemos, cosa que no lo entendemos. Doctor Pablo Encalada, volviendo a este tema, en esas consideraciones, nombrar jueces sin sustento, los conjueces de la Corte Nacional, como una circunstancia. Usted mencionó también al doctor Walter Macías, que es bueno precisar, porque el país se enriquece también, no olvidar los hechos. El doctor Macías sentenció en el caso Las Torres, que quisieron, el señor Vilman Terán quiso, lo destituyeron ilegalmente y le restituyeron después por una acción constitucional. Incluso al doctor Walter Macías, acaso incluso su defendido, el doctor, el economista Pablo Flores Cueva, no le puso una denuncia para destituirle, justo igual que hizo Vilman Terán como presidente de la Corte Nacional? A ver, no entiendo la pregunta, un poco de malicia en la pregunta. Yo lo que le puedo aclarar es que nunca he presentado una... A ver si me permite, a doctor Encalada, ninguna malicia. Empecé diciendo, recuerdo de los hechos. Usted fue abogado de Pablo Flores Cueva. Él cuestionó al juez Macías, que lo sentenció por el caso Las Torres. Usted ha defendido una parte, por cierto, la parte de Pablo Flores, pero un caso impresentable, el caso Las Torres, donde de acuerdo al proceso se evidenció eso. Insisto, usted el caso de Pablo Flores, pero el caso Las Torres fue un escándalo para el país, donde estuvo un contralor encargado, vinculado y fue sentenciado en este caso. ¿Y cuál es su pregunta? Le estoy preguntando por qué usted señala a los jueces, a los 4 conjueces. Por eso me refiero. Yo mencioné a los 2 que están directamente en el caso Rivera y Guillén. Usted añade lo de Macías, perfecto. Pero Macías también fue el que sentenció en el caso donde su defendido estuvo, el caso Las Torres. A eso me refiero, concretamente. Por eso, ¿cuál es la pregunta? No entiendo la pregunta. Porque, a ver, lo que estamos diciendo, son, en verdad, que los jueces gozan del estado de presunción de inocencia. Son 3 jueces nombrados en ese caso: Macías, Guillén y Rivera. Uno no dice que sean realmente culpables, pero están en estas circunstancias el Consejo de la Judicatura, no yo. El Consejo de la Judicatura ha decidido que esos argumentos le sirven o le ayudan a tomar una decisión de terminar definitivamente con sus funciones. Y el artículo 121 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que los jueces podrán ser prorrogados en funciones hasta que sean legalmente reemplazados. Y legalmente reemplazados significa que el Consejo de la Judicatura, en uso de sus atribuciones, pueda nombrar a otros jueces y reemplazarlos a los que han terminado sus funciones. Si estos jueces terminan sus funciones este fin de semana, eso es todo. ¿Qué tienen que hacer? Pero perdóneme, doctor Encalada. Legalmente reemplazados no es el concurso que tienen que seguir, por favor. El concurso, ¿sí o no? Pero ese es su criterio, Miguel. No. A ver, dice concurso o no se elige por concurso, doctor Encalada. A ver. ¿Y qué tiene que hacer el Consejo de la Judicatura cuando tenga una el concurso? Que un juez no puede el concurso. El concurso le dice la ley. El concurso. Ahora que falló el concurso. Si se muere uno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si se muere uno? Ah, pero no se ha muerto aquí. ¿Qué hacemos? No se ha muerto. No, pues, seamos reales. El Consejo de la Judicatura es quien tiene la atribución, Miguel. Es el Consejo. Si no, ¿para qué tenemos Consejo de la Judicatura? Pero habla de concurso, doctor Encalada. Concurso. Por una acción constitucional presentada por el doctor Pablo Cañas, se ha declarado nulo el concurso. ¿Qué tiene que hacer el Consejo de la Judicatura? Tiene que, terminado el periodo, tiene que nombrar unos jueces que hayan encargados. Eso lo ha hecho siempre el Consejo de la Judicatura, no es la primera vez. Parece que se está inventando esto hoy día, no es así. Claro. Se ha dado todo el tiempo y siempre ha habido críticas hacia eso. Pero esta es una situación que hay que aplicarla, incluso así no nos guste, no es el ideal, para mí no es el ideal, pero para mí no hay otra alternativa y el Consejo de la Judicatura está actuando de manera correcta.
Claro, no, yo lo que le decía con el mayor respeto y consideración que le tengo, doctor Encalada, es concurso, tiene que haber concurso, ¿o no? Va a haber un concurso, Miguel. Allá. Va a haber un concurso. De concursos, así es. Entonces, ¿tiene que ser el concurso? O sea, usted, a ver, o sea, Miguel, entonces tenían que continuar los jueces que fueron promovidos, que fueron prorrogados por Terán. ¿Esa es la respuesta? Terán prorrogó ilegalmente a unos jueces. ¿Usted cree que eso? Pero ya se echó abajo, Lo hizo bien este Consejo de la Judicatura. No. El Consejo de la Judicatura lo hizo bien al echar abajo. Echó abajo esa extensión de 6 años. Echó abajo para todos. Echó abajo eso. Correcto, pero usted quiere que se mantengan. No, yo no quiero que se mantengan. He sido muy crítico, al menos de 2 jueces, el doctor Rivera y el doctor Guillén. He sido muy crítico por los hechos, y no solo el caso Drub, el caso Singue, es decir, hay otra casuística. Por eso he sido crítico, no por otra cosa, absolutamente crítico. Ahora, en este caso, yo lo que reivindico, ese es mi oficio nada más, doctor Encalada. Leo el artículo 133 que dice prórroga de funciones hasta ser legalmente reemplazados, nada más. Aquí no hay ni defensa ni ataque a ningún juez, sino los hechos, las evidencias, la casuística, nada más, doctor. Ilegalmente reemplazados es cuando el Consejo de la Judicatura los reemplace. Eso es lo legalmente reemplazados. No es otra forma, es cuando el Consejo de la Judicatura los reemplace. Claro. Penosamente el 133 no dice eso, reemplazados por el Consejo de la Judicatura. Doctor Ocaña, por favor, sobre esto, para esclarecer. En efecto, la normativa constitucional nos dice que el legalmente reemplazados es a través de un concurso de jueces de méritos. Es el concurso, ¿no es cierto? Si esto es una realidad atípica. Sí, una vez que estén designados, allí podrán reemplazar legalmente a quienes van a dejar esta prórroga, ¿no es cierto? No solo la Constitución, sino que regresamos nuevamente al 133, donde indica que tienen que prorrogar. Yo entiendo a Pablo su criterio, pero yo lo que hago es basarme en derecho, en la parte de la norma, y hacer en función de ello mis argumentos. Y los argumentos son que no solo dice la Constitución, nos dice el Código Orgánico de la Función Judicial cómo deben operar, y mientras no exista este concurso de méritos y oposición para designar a los jueces, ¿qué se debe hacer? Prorrogar en funciones a estos 4 jueces. También es necesario... Con todos los cuestionamientos que hay aparte de ellos. Evidentemente hemos sido críticos. En eso el doctor Encalada tiene razón respecto de eso. Incluso hemos ido mucho antes. El caso Singue, el caso de Las Torres que ha habido, el caso también que hubo luego antes del Metástasis. Sí, en efecto, la normativa está allí, como le indicaba, y valga hacerle una aclaración. Nosotros presentamos una acción de protección para que se suspenda el concurso de jueces. En efecto, nos atendió la jueza, dio la potestad para que el Pleno se pronuncie. El Pleno se ha pronunciado y ha declarado la nulidad de todo el concurso. Una de esas razones también eran esta extensión de tiempo que daban a estos 4 jueces. Pero las circunstancias eran muy diferentes, pues. ¿Por qué? Porque estos 4 jueces estaban desplazando a la posibilidad de que sean electos 11 jueces a través del concurso. Entonces han variado las circunstancias, y en función de que han variado las circunstancias, hasta que exista este concurso y la designación, obviamente tiene que prorrogar el Consejo de la Judicatura a estos 4 jueces. Ese es mi criterio, ese es mi argumento, y lo hago en base a derecho. Todos los criterios muy respetables, doctor Encalada. Quizás, ¿qué pudiera suceder en el escenario que nombra a estos jueces con jueces el Consejo Nacional de la Judicatura y puedan ser cuestionados? Citó el doctor Ocaña que mañana en una audiencia pudiera cuestionarse su legitimidad de origen en el Consejo de la Judicatura. Ha pasado siempre, Miguel. Recuerdo que el propio Paul decía esto en el caso sobornos en contra del presidente de la República, porque es lógico que las defensas van a tratar de alegar aquellas cuestiones que afecten los derechos, pero finalmente las decisiones de los jueces que sean legalmente, nombrados, más allá de que sean temporales o definitivos, son decisiones que gozan de legitimidad. Yo insisto, lo ideal es que no hayan jueces temporales porque no garantizan la suficiente imparcialidad para tomar una decisión. Más cuando estos jueces están sometidos a un concurso. Así se han tomado las decisiones en los casos más importantes del país.
Pero ¿qué alternativa tenemos? No las tenemos. Entonces, ¿yo qué podría aspirar? Digamos, si van a nombrar con jueces, yo esperaría que, no sé, quizás sean de algún concurso anterior, quizás sean, me parece lo más adecuado, podría ser jueces de cortes provinciales, es decir, gente que tenga que perder y que no venga pues un aparecido del aire, ¿no es cierto?, que ha colocado en la corte durante los meses que dura el concurso, ¿no es cierto? Me explico, es decir, que el Consejo de la Judicatura tome este recaudo para que no sea cualquier persona la que llegue a administrar justicia durante este tiempo. Lo otro es seguir con aquellos jueces que han tenido todo este cuestionamiento, toda la legitimidad, toda la crítica de la opinión pública y que se beneficiaron ilegalmente de una resolución de aquel Consejo de la Judicatura tan criticado como es el del señor Terán y del señor Muñoz, que hoy están en la cárcel. Por eso a mí me parece inadmisible que se pretenda proteger a aquellos jueces que estaban cobijados por ese Consejo de la Judicatura. Yo la verdad es que no alcanzo a entender. Entonces yo lo que espero, honestamente, es que el Consejo de la Judicatura encargue a jueces, ojalá quizás de cortes provinciales, los cuales, insisto, tengan que perder, ¿no? Porque ellos son de la carrera judicial y entonces sus actuaciones van a ser mucho más, digamos, observadas o van a tener unas consecuencias más fuertes de sus actos. Así que no veo otra alternativa y esto es, además, lo que lamentablemente siempre ha pasado en el país. Lo cual es una pena, ¿no? Lo cual es una pena que suceda cuando aquí debería reivindicarse, como ustedes han presentado argumentos respecto de la aplicación de la ley, el tema de prórroga de funciones, las atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura, que ojalá, porque esto penosamente redunda en no solo la imagen de la Corte Nacional de Justicia, sino la imagen de la justicia, y por ello los cuestionamientos, cuando de origen no hay la debida legitimidad. ¿Quién garantiza qué jueces lleguen jueces? Porque hay dos palabras fundamentales que no solo porque está en el Código Orgánico de la Función Judicial debiera enarbolarse en el Ecuador, como es la probidad notoria de cualquiera de los jueces, de todos los jueces, probidad notoria, que penosamente en algunos casos no ha habido. Yo quiero agradecer el aporte a este análisis. Como siempre, respetamos las opiniones, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Más allá de los argumentos, lo que hacemos es reivindicar, preguntar, exhibir las leyes, que es nuestro oficio, sustentados y documentados, para que todo esto sea en bien, finalmente, de los ecuatorianos, que son los que aspiran a una justicia oportuna, independiente, que sea precisamente, perdón la redundancia, en temas de la justicia ecuatoriana. Muchas gracias al doctor Paulo Caña y al doctor Pablo Incalada, como siempre, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Saludos, Pablo. Muchas gracias. Buen día con todos. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos en ExaFM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hay una joya oculta en Ecuador, creada con máximo detalle en Inglaterra, inspirada en la obra de artesanos japoneses, con sofisticada tecnología para protegernos de todo. Esto es